Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar, nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General Lavalle y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gust. Damos la bienvenida a nuestro programa. Tenemos ya la comunicación con la doctora María Silvana Cugliari, y les repito que es jefa de departamento de hematología del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo, que depende de la ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, y que está ubicado, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Doctora Cugliari, ¿me está escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctora, un placer saludarla de nuestro programa, que es un programa sobre difusión de temas médicos hacia la población en general. No está dirigido a colegas, sino que a toda la gente, para que escuche, para que se informe, para que esté al tanto de estas enfermedades. En nuestro caso vamos a hablar de la llamada cáncer de la sangre o de la leucemia. Y doctora, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo podría definirnos qué es la leucemia? Bueno, pensando justamente en lo que usted dice de un programa dedicado a la población en general, tendríamos que definir a la leucemia como un aumento descontrolado de las células de la sangre. Y ese aumento descontrolado de las células de la sangre es el que la gente llama cáncer de la sangre o cáncer de células sanguíneas, o también conocido como leucemia. Ajá. Pero en realidad no es una única enfermedad, sino que hay muchos tipos de leucemias distintas, porque esas células que aumentan en forma descontrolada pueden ser células de un tipo de glóbulo blanco o de otro, y así empezar a avanzar un poquitito en el camino del conocimiento de estas patologías, ¿no? Están las leucemias mieloides, las leucemias linfoides o linfoblásticas, sí. Y también hay leucemias que tienen una evolución muy aguda, muy rápida, que debutan con síntomas rápidamente, son agudas. Ajá. Y otras que tienen una presentación más insidiosa, más indolente, que llevan mucho tiempo de evolución y se denominan leucemias crónicas. O sea que es un conjunto global de enfermedades que constituyen los conocidos como cáncer de la sangre o leucemia. ¿Y dónde se originan los glóbulos blancos, doctora? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Esas células que están circulando en la sangre en realidad no se originan ahí, se originan principalmente en la médula ósea, ese sector interno de los huesos, en donde está lo que llamamos la fábrica de los huesos, de la sangre o de las células de la sangre, y ahí es donde está el origen más importante de estas enfermedades también. Claro. Y tenemos, ¿tenemos alguna idea de por qué aparece esto, o es algo que todavía no lo podemos decir? No, la verdad es que hay mucho escrito, publicado sobre estas enfermedades, sobre sus posibles causas, pero al día de hoy a ciencia cierta no se conoce una causa que sea la más preponderante. Son en general factores multicausales que dan origen a esta enfermedad, pero lo que sí sabemos es que, digamos, su frecuencia es relativamente alta. Hay una estadística muy reciente norteamericana que dice que aproximadamente esperan alrededor de 60.000 casos nuevos de leucemias para lo que es el año 2020, es decir que, digamos, son enfermedades relativamente frecuentes y no solo en los adultos, lamentablemente también es una enfermedad frecuente en los niños. Puede originarse en cualquier momento de la vida. Exactamente. Diferentes tipos de leucemia son más frecuentes en diferentes grupos etarios, digamos, en diferentes edades de la vida, pero sí pueden
padecer esta enfermedad tanto los niños como los ancianos, digamos, pasando claro. por todas las edades. Lo que sí es importante también comentar es que cualquiera de esos tipos y a cualquier edad en la que se diagnostique, un diagnóstico precoz es muy importante, y que contamos con herramientas de tratamiento para cualquiera de esos tipos de A ver, vamos por parte. Tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Qué es lo que habitualmente siente una persona que está padeciendo leucemia? Como le decía, que las formas de presentación pueden ser diferentes de acuerdo al tipo de leucemia, podemos hacer como dos grandes grupos, ¿no? Las que son más agudas y de aparición más abrupta, pueden cursar con cuadros de fiebre injustificada, con sangrados, con dolores en los huesos que no tienen una explicación, pérdida de peso, aparición de ganglios en el cuerpo. Digamos, lamentablemente son síntomas que no son específicos de estas leucemias agudas, sino que pueden ser de otras patologías, pero que es importante que llamen al alerta de esa persona para consultar rápidamente a un centro de salud. Las leucemias más crónicas tienen una presentación un poquito más insidiosa y sí pueden cursar con pérdida de peso, con alguna febrícula vespertina, con algún ganglio que empieza a crecer, con cansancio, con decaimiento, con algún proceso infeccioso que no resuelve adecuadamente, y muchas veces después de ciertas consultas y un laboratorio se llega finalmente al diagnóstico de leucemia después de haber descartado otros diagnósticos que son más frecuentes. A ver, ¿el diagnóstico se puede llegar bastante rápido? ¿Hace falta hacer algún estudio específico o con un estudio de laboratorio nos podría alcanzar? En realidad, con un primer estudio de laboratorio es bastante orientador para hacer diagnóstico de esta patología, al igual que para hacer diagnóstico de otras y descartar esta patología, ¿no es cierto? Una vez que ya la sospecha diagnóstica está orientada, puede ser necesario, digamos, confirmarla con estudios un poco más complejos, que son estudios de citometría de flujo, que hoy en día son ampliamente disponibles, digamos, en nuestros medios, pero sí, empieza como un escalón, digamos, de estudios para permitir diagnosticar otras patologías y confirmar el diagnóstico de leucemia. Finalmente, con un estudio de la médula ósea que termina dando la certeza del diagnóstico y del subtipo de leucemia a la que nos estamos enfrentando. Es decir, que nosotros tenemos que llegar a hacer una punción de la médula ósea para llegar al no solo el diagnóstico de certeza, sino para saber el tipo, ¿no? El tipo de leucemia que tenemos. Exactamente, digamos, después de haber descartado otras posibilidades y de estudios previos, tiene que haber una fuerte sospecha o inclinación hacia ese diagnóstico, y ahí es donde hacemos el estudio de médula. Correcto. Bueno, a ver, doctora, nosotros tenemos el diagnóstico y como usted bien dijo al principio, tenemos muchas armas, ¿no? Mucha terapéutica. Exacto. ¿Cuáles son, doctora, básicamente las terapéuticas que se están usando para combatir la leucemia? Son muchas, por suerte, y eso es una buena noticia, y en los últimos años han habido también grandes avances, porque se ha investigado mucho y han habido muchos desarrollos farmacológicos que también están disponibles en nuestro medio. Como son muchos tipos de leucemia diferentes, también los tratamientos son diferentes porque se aplican a cada subtipo de leucemia en particular. Los tratamientos son específicos para cada leucemia en particular, pero además de considerar, digamos, la quimioterapia tradicional, hay nuevas herramientas como anticuerpos monoclonales o drogas biológicas blanco específicas, qué interesante. Con incluso la opción en algunos casos de considerar un trasplante de médula ósea, pero hay muchas, digamos, posibilidades y opciones de acuerdo al subtipo de leucemia que estemos hablando. Podemos pensar que hay algunas que se tratan con pastillas, con quimioterapia bioral, con inmunoterapia bioral, con drogas blanco bioral, hasta el trasplante de médula ósea, que puede ser el tratamiento más
agresivo, digamos, o más fuerte para este tipo de enfermedades. Claro. Estamos en una etapa en la que hoy prácticamente pensamos en diseñar un traje a medida para cada uno de nuestros pacientes de acuerdo al tipo y subtipo de leucemia que presente, y de acuerdo a algunas características, incluso hasta desde la biología molecular, algunas características que tengan los pacientes que nos sirven para tratarlo específicamente a ese paciente, porque sabemos que ese paciente se va a beneficiar más que otro. El trasplante de médula es una práctica muy cruenta, muy dolorosa. ¿Cómo es, básicamente, para que lo sepan nuestros oyentes, cómo se realiza un trasplante de médula? El trasplante en sí no es una práctica quirúrgica, no es una práctica cruenta. Lo que sí puede ser, digamos, un tanto agresivo es todo un tratamiento que debe recibir previamente ese paciente que va a ser sometido a un trasplante de médula para poder, digamos, bajar todas sus defensas y por ende también aniquilar todas sus células malignas para que pueda recibir después una médula sana y esa médula sana sea la que va a repoblar su médula ósea. La médula que se le infunde, de acuerdo al tipo de paciente, el tipo de leucemia, el tipo de trasplante, puede ser una médula propia, y eso es el autotrasplante de médula ósea, como puede ser la médula de algún donante idéntico. En este caso, digamos, es importante considerar la donación de médula para todos aquellos individuos sanos, porque hay, digamos, muchos centros que reciben este tipo de muestra, y en el caso eventual de que alguna persona no tenga un donante idéntico dentro de su grupo familiar, se recurren a estos bancos de médula ósea y cualquiera de nosotros puede ser donante de una persona que esté atravesando ese difícil momento y que pueda ayudarlo, digamos, con la donación de su propia médula. En este punto también me gustaría hacer un comentario, digamos, oportuno, y es que en este contexto de pandemia por coronavirus, muchos de nuestros pacientes, tanto pacientes con leucemias como con otros tumores de la sangre y otros tumores sólidos, requieren muchas transfusiones para poder llevar adelante sus tratamientos en tiempo y forma. Y también este contexto ha hecho que mermaran las transfusiones no solo de médula, sino también las transfusiones de sangre. Porque la gente está con miedo de salir de sus casas, y bueno, ha bajado mucho la cantidad de donaciones de sangre en estos últimos meses. Entonces, hacer un llamado a que los pacientes con tumores oncohematológicos requieren transfusiones para poder llevar adelante sus tratamientos, y son tratamientos que no se pueden diferir, que no pueden esperar a que termine la pandemia para hacer... usted está notando que los pacientes están, no digo abandonando el tratamiento, pero sí no lo están siguiendo estrictamente. Estamos por todos los medios posibles tratando de que todos los pacientes con diagnóstico oncohematológico que requieran el inicio o la continuidad de sus tratamientos, eso se mantenga de la misma forma. Y en ese sentido, en el instituto seguimos trabajando con pacientes que están haciendo activamente quimioterapia durante todos los días. Sin embargo, surgen complicaciones propias de este contexto, ya que la donación de sangre es una donación voluntaria, y esos bancos deben completarse y mantenerse, digamos, con sangre disponible para donar en la medida que la gente concurre a donar. Sepan que cualquiera de los centros asistenciales o bancos de sangre que reciben donaciones otorgan un permiso para circular para ese día a cualquiera de las personas que voluntariamente quieran ir a donar. Solo con comunicarse telefónicamente o vía mail les va a ser entregado un turno y les va a ser enviado también un permiso para que puedan circular ese día. Así que aquel que tenga la voluntad y el deseo de querer seguir colaborando, porque muchos lo hacen asiduamente, o de empezar a colaborar con la donación voluntaria y altruista de sangre,
que pueden seguir haciéndolo porque hay protocolos de cuidado en todos los servicios de hemoterapia para también proteger a esos pacientes y que continúen siendo donantes, no pacientes sino donantes. A ver, si una persona quiere donar médula ósea, ¿dónde debería dirigirse? En los mismos lugares, en los mismos centros de sangre o bancos de sangre o en centros de hemoterapia, en donde se puede donar sangre o plaquetas, también la mayoría de ellos reciben donaciones de médula ósea, porque en realidad la muestra que se toma es una muestra de sangre. Ajá. Y posteriormente a varios análisis y a ocupar un lugar en un banco nacional de médula ósea, recién cuando hay un paciente que requiera esa médula, se lo cita al donante y se le explica cómo es el procedimiento. El procedimiento para el donante, el procedimiento de la donación de médula, no es invasivo, no es agresivo, solamente es la colocación de una vía periférica, como si fueran a sacarle sangre, digamos, del brazo, sí. Exactamente igual que si estuviera donando sangre, solamente que de esa sangre se van a tomar células diferentes para infundirle al paciente que lo necesite, previo a la aplicación de unos estimulantes para que haya células de la médula, células progenitoras. Es interesante lo que usted dice, doctora, porque hay mucha gente que le tiene miedo al trasplante porque piensa que es como que la van a punzar, la tienen que anestesiar. Sepan que solamente después de recibir durante unos días unos estimulantes para que parte de las células progenitoras salgan, o de esta fábrica de la médula que está en los huesos, salgan a la circulación, se les coloca solamente una vía periférica, como si fuera un suerito, solamente sí. Que se va a extraer sangre, y esa sangre va a contener células progenitoras, que son las que posteriormente, después de varios procedimientos que se hacen una vez que ya se extrajo la muestra, se le van a infundir al paciente que así lo necesitan. No es una cirugía, no es un procedimiento agresivo ni invasivo, es solamente como donar sangre. Correcto, doctora, me parece interesantísimo lo que usted dice, porque la idea también es sacarle el miedo a la gente, ¿no? De que no tenga miedo de ir, y no tenga miedo porque no se va a contagiar de nada, porque los bancos de sangre son muy, muy cuidadosos, eso me consta. Yo estoy en un hospital que tiene un banco de sangre y son muy cuidadosos en el tema de las transfusiones, no se van a contagiar de nada, van a estar bien tratados, y la sangre va a ser donada a gente que realmente lo necesite. Con todos los protocolos actuales para que sean donantes bien cuidados de acuerdo a las normativas vigentes. Correcto. Doctora, acá ya para terminar me pregunto, un oyente, a ver, ¿la leucemia se cura? La leucemia, en algunos casos y en algunos tipos podemos estar hablando de curación. Usted sabe muy bien, y le contamos a la audiencia, que los médicos que nos dedicamos a este tipo de enfermedades nos cuesta mucho hablar de la palabra curación. Muchas veces hablamos de remisión, porque la remisión es algo más próximo, ¿no? Claro. Después de 2, 3, 4, 5 años que un paciente está en remisión, ya podemos considerar que entró en una etapa de curación, que esa persona va a tener las mismas chances de sobrevivir que cualquier otra persona que no sufrió la enfermedad de origen. En este caso sí, algunas leucemias se curan, otras remiten, otras se controlan y tienen una expectativa de vida más prolongada, otras no tienen una evolución tan favorable, pero siempre con el tratamiento acceden a una mejor calidad de vida. Es decir, que todo depende del tipo de leucemia y del tipo de tratamiento que tenga que recibir para ese caso. Que confíen en que la consulta precoz es lo más importante que como pacientes podemos hacer cuando hay algo que nos damos cuenta que no están dando bien. Y que en este caso para los hematólogos que atendemos este tipo de enfermedades, el contacto con un hematólogo va a ser muy importante para poder zanjar todas las dudas o inquietudes que tenga. Correcto. Doctora Cugliari, la verdad ha sido un placer charlar con usted, le agradecemos mucho. Igualmente. Ha sido muy didáctica, creo que quedó muy claro para nuestros oyentes este tipo de enfermedad, no hay que tenerle miedo, sino que hay que hacer el diagnóstico, someterse al tratamiento que seguramente
los resultados van a ser favorables. Muchísimas Muchas gracias. gracias y por la invitación, por la posibilidad de difundir este tipo de enfermedades y un saludo también a toda la audiencia. Gracias, querida. Un gran abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, excelente la nota.